Bienvenidos jóvenes a este video explicativo de la guía número 8 de Biología y Religión. Las profesoras a cargo son María Soledad Figueroa y profesora Daniela Soto. En la guía número 8 trabajan interdisciplinariamente las asignaturas de Biología y Religión. En la parte de Biología ustedes van a tener que investigar y argumentar sobre el material genético y saber cómo se transmite de generación a generación. En religión, ustedes, tomando los conceptos y los contenidos de biología, van a formular preguntas y van a reflexionar en torno al sentido de la vida de cada uno de los seres humanos. Hola, estimado estudiante de segundo año medio, hoy veremos aspectos generales de genética. Las células sexuales o gaméticas que podemos encontrar en la mujer son los ovocitos y en el hombre el espermatozoide. Estas células contienen 23 cromosomas en el caso del ser humano y para formarse pasan por una división celular llamada meiosis. La haploidea, o sea, la cantidad de juegos de material cromosómico que tienen es 1. Ya contienen solo, por ejemplo, el material cromosómico de la madre o del padre. Las células somáticas, ya soma significa cuerpo, así que podríamos decir que estas son las células del cuerpo, por ende son las que se encuentran en mayor cantidad. Tenemos de ejemplo las células epiteliales, hepáticas, musculares, neuronales, y entre otras. Cada una de estas células contiene 46 cromosomas y para formarse se dividen por mitosis. Como contienen el doble del material genético, se dice que son diploides, o sea, contienen un juego del padre y un juego de la madre. Acá podemos ver las células sexuales, ¿cierto? Que en su núcleo entonces van a tener 23 cromosomas y el otro núcleo del espermatozoide también va a tener 23 cromosomas respectivamente. En cada uno de sus núcleos entonces va a tener 46 cromosomas. Cada una de estas células en su interior tiene 46 cromosomas que entrega la información genética. Puede que ustedes conozcan los cromosomas como en forma de X, ya esos cromosomas son duplicados, ¿cierto? Que eso lo vamos a explicar más adelante cuando veamos mitosis. En los cromosomas, entonces tenemos acá un cromosoma, que también esto se conoce como cromátida, y estas líneas rojas o esta línea celeste que se ve acá son los genes. ¿Ya? Los genes son responsables de algún carácter. Por ejemplo, acá vamos a suponer que este es el gen del color del pelo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el alelo es una variante del gen. Entonces, en el caso del padre, podría ser que le entregue la información para un color de pelo café, y el caso de la madre también va a entregar para el color del pelo, pero su información va a ser, por ejemplo, rubio. ¿Ya? Entonces, los dos entregan la misma información, pero con alelos distintos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer como gen. La expresión del ADN, ¿ya? Que es la información que está encontrada, ¿cierto? Guardada aquí en los genes, va a depender del entorno, de los factores ambientales, y eso va a llevar a la expresión final del gen que se va a observar en el fenotipo. Entonces, el fenotipo son las características observables. Podría ser, por ejemplo, que yo tenga unas plantas, ¿cierto?, que tienen una información genética específica, pero si yo las riego y las expongo a luz, su fenotipo va a ser una planta frondosa, ¿cierto?, bonita. Ese va a ser su fenotipo, lo que yo observo. En cambio, si tengo la misma información genética, pero lo expongo, por ejemplo, a frío, ¿cierto?, poco riego, voy a tener un fenotipo distinto dependiendo del entorno y voy a tener plantas ahora que no van a ser tan frondosas, van a ser más bien pequeñas, ¿cierto?, con características observables distintas dependiendo entonces de los factores ambientales. Pueden ser adquiridos, ¿ya? O sea, estos no son heredables porque yo podría, por ejemplo, ponerme un piercing, ¿cierto? Y son características observables, pero no van a pasar a la descendencia. También podría ser que me cambie el color del pelo, ¿cierto? Tiñéndolo, y esto también va a ser un carácter adquirido. También podría ocurrir que algunos estudiantes que quieran mucho a sus profesoras se tatúen sus nombres, ¿cierto? Y también estos tatuajes van a ser caracteres adquiridos, no heredables a la descendencia. Los caracteres hereditarios, que son los que nos interesan, son los que se transmiten a través de los genes. Y estas características son, por ejemplo, el color del pelo, la forma de los lóbulos de la oreja, la forma de la nariz, ¿ya? Características que sí se pueden transmitir de generación en generación.
Acá podemos observar un cariotipo humano, que son todos los cromosomas organizados según tamaño y forma, ¿ya? Se organizan los cromosomas y podemos ver acá que tenemos el cromosoma de la madre como en un tono morado y en verde el cromosoma del padre. Si los contamos vamos a tener que tenemos 22 pares, eso quiere decir que tenemos 44 cromosomas, más estos cromosomas que se llaman los cromosomas sexuales. Estos cromosomas sexuales siempre se organizan al final del cariotipo para distinguir si este cariotipo pertenece a un hombre o a una mujer. En el caso de ser XX es mujer y en el caso de ser hombre es XY. Entonces este cariotipo que aparece acá pertenece a un hombre. Una vez que ustedes hayan trabajado con los contenidos de biología, conozcan y sepan los conceptos de fenotipo y genotipo, los invitamos a ver y analizar un video que se adjunta en la guía. ¿Cuál es la idea, chiquillos? La idea es que ustedes reflexionen en torno a estos conceptos y los puedan relacionar con algunos valores. Por ejemplo, en la pregunta número 1, ¿cómo se relaciona el fenotipo y el genotipo con la frase cara vemos, corazones no sabemos? Esto es importante que ustedes analicen. Cara vemos, ¿con qué se puede asociar? ¿Con el fenotipo o el genotipo? Corazones no sabemos, ¿con qué se podría asociar y por qué? Ya, lo importante es justificar. La segunda pregunta, ¿podría ser la maldad parte de un gen humano que se va traspasando de generación en generación? Esta es una pregunta súper importante en donde se espera que ustedes utilicen harto la argumentación y puedan relacionarlos con los contenidos de biología. Pregunta número 3. ¿Qué miradas positivas o negativas se pueden obtener al tener presente que una persona padece una enfermedad genética? Por ejemplo, yo voy a ser mamá y sé que mi hijo tiene una enfermedad genética, como el síndrome de Down. ¿Qué es lo positivo de saber que voy a tener un hijo con esta enfermedad? O sea, es triste todo, pero hay algo positivo. Lo importante es que ustedes sean capaces de reflexionar. Por ejemplo, yo sé que espero un hijo que tiene un tipo de enfermedad y busco especialista, me informo sobre este tipo de enfermedad y estoy preparada. Es un aspecto positivo, ¿ya? La idea es que ustedes reflexionen en torno a esta pregunta. Y la número 4, ¿los valores humanos se podrían relacionar con el genotipo-fenotipo? Esto es súper importante e interesante que ustedes piensen, relacionen y reflexionen, ¿ya? ¿Qué valor humano se podría relacionar con el genotipo-fenotipo? Yo les voy a dar algunos ejemplos que la idea es que ustedes no lo utilicen, pero sí la idea es que lo ayude a pensar y a reflexionar. Por ejemplo, el fenotipo es algo observable. ¿Qué valor humano? La solidaridad se puede ver, porque vemos a las personas que están actuando solidariamente. Ya, por ejemplo, el genotipo, un valor humano que sea dentro y no se puede ver a simple vista, no se puede observar. Por ejemplo, yo pienso en la empatía. Ya, la empatía es algo que no se puede ver, pero es un valor que tienen los seres humanos, ¿ya? Entonces, la idea, chiquillos, es que ustedes analicen y reflexionen y conecten los puntos con los contenidos de biología. En el apartado número 4, ustedes tienen que analizar un caso, ¿ya? En donde un pequeño tiene a su familia y su hermano Samuel nació con síndrome de Down. Ya Pedro, que es un poquito más grande, no se sabe la edad, pero se puede ver en la foto, no sabe por qué su hermano nació así y no logra comprender los comportamientos que tiene su hermano. Ya a veces se siente solo porque todas las atenciones son para su hermano con síndrome de Down. A partir de este caso y relacionándolo con los conceptos que aprendimos de biología, genética, fenotipo, entre otros, ustedes tienen que reflexionar y analizar este caso, en donde la primera pregunta es, ¿qué crees que pasó para que Samuel naciera con síndrome de Down? Esto es totalmente relacionado con la genética y la información dada por biología. Lo importante es que ustedes piensen, ¿qué pasó? ¿Ya? Y está detalladamente explicado en la primera parte de la guía. ¿Por qué Pedro no tiene síndrome de Down como su hermano Samuel? Es importante y hay algunas pistas de por qué podría ser que no tiene síndrome de Down. Ya hay algunas pistas y es importante que ustedes lean bien, lean claramente. Ya hay unas pequeñas pistas que dicen por qué él no lo tiene y su hermano sí. Y
¿Cuál crees que son las preguntas que se hace Pedro sobre su hermano Samuel? Es importante. ¿Qué preguntas serían ustedes sobre un niño con síndrome de Down? Ya, si algunos tienen los casos, si siente de la misma forma, siente distinto, cómo ve el mundo, no sé, chiquillos. Lo importante es que ustedes reflexionen en torno a este caso del niño con síndrome de Down. Y finalmente, si Pedro como Samuel son seres bondadosos, ¿se podría decir que existe un gen que se relacione con ser bondadoso? Ya, esta es una pregunta súper reflexiva porque ustedes tienen que relacionar los conceptos que vimos en biología, relacionar el apartado anterior que vimos sobre los valores y ustedes responder y argumentar. ¿El valor podría ser un rasgo genético? Ya, es importante que argumenten bien. La última actividad que ustedes van a tener que desarrollar en la guía va a ser resolver y argumentar, reflexionar sobre un problema de escritura, el cual se relaciona con los conceptos antes vistos, la genética, los problemas de genética y una perspectiva valórica, en este caso es Dios. Ya en medio de una conversación entre los mejores amigos, estos comienzan a discutir fuertemente sobre el rol de Dios y el sentido de la vida de los hombres. Es importante acá que ustedes, después de leer bien y entender este contexto en donde se argumenta este problema, puedan reflexionar y dar una postura clara, ¿ya? Tu amiga argumenta que Dios no tiene poder sobre la humanidad, ya que si los hombres son creados a su imagen y semejanza, estos no deberían tener problemas genéticos, como autismo y cáncer, que son enfermedades que hacen sufrir a los seres humanos. Por otro lado, tu amigo dice que Dios creó a los hombres en su imagen y semejanza en dignidad, y que las enfermedades son retos para que los seres humanos puedan apreciar la vida y ser valientes. La idea es que usted, pensando en este caso y en este problema de escritura, reflexionen sobre el papel de Dios y sobre la opinión y la perspectiva que ustedes tienen respecto a los problemas genéticos. ¿Qué pasa con Dios, los problemas genéticos y la vivencia de las personas? Si una persona no tiene un problema genético, ¿significa que tiene menos dignidad que otra? Estas son algunas de las preguntas, chiquillas, que va incluida en este problema y tienen ustedes que reflexionar en torno a él. El video haya sido útil para la resolución de la guía. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir a nuestros correos personales. Nos vemos entonces en las próximas clases online. Adiós.